Bueno, buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar la segunda parte, la segunda carta a los tesalonicenses. Creo que hemos pasado por la carta anterior, por la primera carta, y hemos sido enriquecidos en el conocimiento, en el consejo, en toda la dirección que la palabra de Dios hace a la iglesia, ¿no? Creo que eso es lo más importante para poder resaltar que siempre la palabra de Dios es para la iglesia, es para su beneficio, es para su dirección, y uno tiene que considerarlo eso y llevarlo a nuestra vida para poder enriquecer a la iglesia de la cual somos parte. Así que qué hermoso es poder ver cada una de estas enseñanzas y volcarlo a nuestra vida personal y de la iglesia. Así que hoy nos toca leer la segunda carta y nos vamos a centrar solamente en 4 versículos, los primeros 4. Así que me gustaría que me puedan acompañar y que podamos leer juntos estos versículos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hasta ahí. Oremos, hermanos, nuevamente y vamos a meternos en esta carta. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, gracias por permitirnos reunirnos y poder orar por cada una de estas necesidades, Señor. Es algo que tú mandas, como bien decía nuestro pastor, de poder tener siempre presente la gratitud y hacia ti, Señor, por todo lo que has hecho, por todo favor que tú nos das y que inmerecidamente lo recibimos, Señor, porque nada está en nuestros méritos, sino en tu gracia, Señor. Pero también venimos para que tu palabra pueda exhortar, direccionar, corregir, consolar, y sabemos que tu palabra tiene esa función, y gracias porque somos parte de esta iglesia, la cual ama tu palabra, Señor, y queremos que tu palabra siempre nos hable, Señor, y estamos siempre con esa predisposición a que tu palabra corrija, a que tu palabra hable a nuestras vidas. Por eso, Señor, prepara cada corazón, todo pensamiento sea hacia ti, Señor, que sea tu palabra la que pueda estar hablando, no sean mis palabras. Por eso te lo ruego todo esto y te pido por aquellos hermanos que hoy no nos pueden acompañar, por estas razones, por la salud, por enfermedad, por trabajo, que también los puedas bendecir a cada uno de ellos, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, saben que de la primera carta a la segunda carta no pasó mucho tiempo. Eh, Aparentemente esta segunda carta salió pronto por un informe que Timoteo le da a Pablo. Entonces esta carta de la primera a la segunda uno va a ver que pareciera como que sigue, que no es otra segunda carta, pareciera como que es una continuación y que no hubo una interrupción de un tiempo prolongado, sino como que pareciera como que fue quizás de un tiempo corto a otro. No se sabe con exactitud, pero no fue de mucho tiempo. Y vemos que en esta carta vamos a ver que el apóstol Pablo comienza a meterse con temas doctrinales que en la primera carta se habían mencionado, pero los comienza a explayar con una mayor profundidad, con mayor exactitud, esas doctrinas que se estaban viendo o esas dudas que tenían en cuanto a sucesos o situaciones. El apóstol Pablo comienza a dar más claridad en cuanto a la enseñanza. También vamos a ver que hay muchos elogios, muchos agradecimientos a Dios por la obra, como creo que nuestro pastor Javier nos decía, que es una iglesia muy joven, pero que fue una iglesia muy bendecida y muy
creciente espiritualmente. A pesar de ser una iglesia joven, había tenido un buen inicio y el apóstol Pablo hace muchos elogios a esta iglesia, a las demás iglesias, reconociendo la obra de esta iglesia. Y también vamos a ver que a pesar de ser una iglesia crecida, una iglesia joven, igual también, como cualquier iglesia, tenía deficiencias, había cosas que se tenían que corregir. Por eso es importante saber que eso siempre va a estar en medio nuestro. Siempre van a haber cosas por las cuales tengamos que ser corregidos, exhortados a través de nuestros pastores, porque eso es lo que Dios manda y tenemos que tener siempre un corazón humilde y poder recibir que cada dirección que nos da es con amor y es lo que la palabra dice y es lo que estos hombres de Dios hacían, siempre con el ánimo de querer ayudar y corregir a cada uno de los hermanos. Siempre va a ser así, porque el día que no lo sea es el día que tenemos que señalar a los pastores que están haciendo mal. Pero el día que los pastores dejen de corregir también está mal. Por eso es importante siempre aceptar la corrección como que viene de parte de Dios. Es así. Y tenemos que tomarlo y considerarlo de esa forma. Y también vamos a ver muchas cosas en cuanto al crecimiento de la iglesia de los tesalonicenses. Creo que no queda duda, siempre los comentaristas, cuando uno ve acerca de una carta o acerca de un libro, siempre se habla del autor. Sin lugar a duda que es Pablo el apóstol el que escribe esta carta, no hay duda de eso, pero hay colaboradores, ¿no? Y esos colaboradores también el apóstol Pablo se encarga de mencionarlos, porque es como veíamos y nos contaban recién lo que hizo nuestro pastor Alejandro, lo que en un tiempo hizo nuestro pastor Javier cuando viajaron a Neuquén, cuando viajaron con Fernando el pastor también, pudimos ver eso, ¿no? Que un ministerio que comienza una plantación no nace de la nada, hay colaboradores que están ayudando para que eso suceda, y esto es lo mismo. Acá podríamos ver a ese Pablo, Silvano y Timoteo, podemos ver también a ese Fernando, a ese Alejandro, a ese Javier, que están ayudando a la obra del ministerio. Eso es lo que uno ve cuando ve que son personas que colaboran. Colaboradores no es que la obra es de ellos, colaboran para que esta obra pueda hacerse. Y acá vemos que Pablo menciona a estos colaboradores. No sé si se habló, quizás en algún día no estuve yo y lo pudieron hablar, pero si se habló, se repite y se refuerza, y a aquellos que no lo escucharon o no lo saben, también le va a venir bien saberlo. A Timoteo creo que lo conocemos todos, ¿no? Pareciera como que Timoteo, cuando uno dice Timoteo, es difícil que no conozcas ese Timoteo, ¿no? Porque siempre se habló en la palabra de ese Timoteo, el amado discípulo, el amado fiel siervo que el apóstol Pablo siempre viajó con él y siempre estuvo. Pero quizás no conocemos mucho a este Silvano, o quizás sí, quizás alguno sí lo conoce o sabe de él, pero vamos a ver quién era este Silvano. Este Silvano también se lo conoce como Silas, y quizás este Silas sí lo hemos escuchado más, pero es el mismo. Es como que Silvano se lo decía en la forma romana, se lo conoce como Silvano, y en la forma judía, o más bien aramea, se lo conoce como Silas. Y era una persona muy importante en el ministerio, y me gustaría ver algunas particularidades, características que tenía este tal Silvano o Silas, que fueron de mucha bendición cuando comencé a leer y buscar acerca de él. Y me gustaría que me acompañes ahí en Hechos, capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, vemos la primera mención de este Silas. Es muy importante ver este concilio porque vemos cómo la iglesia es direccionada, es corregida, más allá de que en ese tiempo estaban los apóstoles en una forma extraordinaria, direccionando y corrigiendo los asuntos de la iglesia, pero vemos cómo se hizo en orden, vemos cómo se hizo de una manera correcta, y había ese problema entre los apóstoles, que algunos decían que tenían que ser prácticas judaizantes, y estaba el apóstol Pablo que decía, no, en el Señor no,
el pacto en cuanto a las leyes ceremoniales ya se terminaron. Entonces había esa disputa que no sabían quién tenía razón y quién no. Entonces se hizo este concilio, pero para poder guiar de manera correcta, se mandó a esta persona llamada Silas para que pudiera corregir esto y poder ver cómo se efectuaba. En el versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos a varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé, Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ahí vemos que Silas no era cualquier persona, Silas era uno de los varones principales, seguramente era algún anciano, alguna persona que tenía una responsabilidad dentro del ministerio, y Silas vemos que era un varón dentro de los principales. Vemos que no era cualquiera, era un hombre que tenía una responsabilidad. Versículo 32 de este mismo capítulo dice así, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Qué hermoso es ver ahí a estos dos hombres que eran profetas. Sabemos que los profetas en el Nuevo Testamento no eran los que profetizaban porque ya el Señor había venido, no había nada que profetizar, ya el Señor hablaba a través del Hijo, no había nada que tenga que enseñarse a través de profecías, ya la sustancia estaba en medio, ya no era más sombras, pero sí los profetas de ese tiempo eran los que a través de la palabra de Dios, a través de la ley de Dios, ellos consolaban, exhortaban, ayudaban a los hermanos. Qué importante es eso, hermanos, que podamos verlo así. Pareciera como que uno ve la necesidad de la iglesia en cuanto a la palabra de Dios. Siempre, si un hermano está pasando por una crisis, el consejo mío de Nelson que le puedo dar como hombre de mis palabras, quizás no tienen fundamento, no tienen importancia. Ahora, cuando uno le da a un hermano que está pasando por alguna situación difícil, por alguna situación específica, con problemas espirituales, de cualquier índole, el poder darle una palabra de Dios tiene mucho más sustento que cualquier consejo humano que le podamos dar. Obvio, a veces uno va a darle una palabra desde una dirección correcta, no le vamos a dar un consejo malo, pero dar una palabra de Dios en ciertos momentos específicos, consolar a un hermano a través de la palabra es de tanto ánimo, es algo que llega a nuestras vidas, que llega al corazón, porque sabes que esa palabra no sale de bocas humanas, sino que sale de la misma palabra de Dios. Y eso es lo que hacían Silas y Judas. Consolaban, ayudaban, exhortaban, direccionaban a través de la palabra de Dios. Hermano, por eso es importante la palabra de Dios. Para que en medio de nosotros, cuando un hermano esté pasando por alguna crisis, ¿cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo ser parte de esa colaboración en medio de la iglesia a través de la palabra? Es lindo poder darle una palabra. Un hermano que a lo mejor está pasando por alguna situación difícil, mandarle un mensajito y decirle, te comparto esta palabra, hermano. Es tan hermoso poder recibir una palabra de un hermano. Es el tesoro. Es como cuando un nene, yo ahora lo voy a experimentar, ¿no? Cuando Juli me llene de dibujitos. Yo siempre veo, los dibujitos para mí son el tesoro de un niño. Cuando un nene te da un dibujito, es un tesoro que él te está dando. Porque es lo que te puede expresar, es lo que te puede dar. Entonces, viéndolo del lado espiritual, una palabra de Dios dada por un hermano a otro hermano es algo que no tiene precio, es de mucho valor. Por eso es importante leer la palabra, porque a veces no sé qué me está queriendo decir en este momento, pero justo un hermano me está contando un problema y digo, esta palabra es para este hermano. Y poder dársela es tan importante. No me quiero extender, pero es importante verlo de esa manera. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19. Vemos cómo este tal Silas era una persona que también podíamos
decir que predicaba el Evangelio correctamente. Segunda de Corintios 1, 19 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas sido sí en él. Como el apóstol Pablo se encarga de decir que Silas, Timoteo y él predicaban de Cristo. Eso es lo más importante, es lo mismo. O sea, el pastor Alejandro cuando fue ahora a Neuquén no fue a dar consejos de su propia vida, fue a predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio con estos hermanos. Compartir el Evangelio es lo que la gente necesita y lo que hoy en día, como bien decía nuestro pastor Javier, hay deficiencia, no hay iglesias sanas. ¿Y qué se necesita para que haya iglesias sanas? Que se predique el Evangelio. No hay otra cosa. No hay algo que, una fórmula que ahora el pastor Jorge tiene y ahora copiamos como si fuera una fórmula y que esa fórmula da crecimiento. Hay muchas iglesias que buscan eso, hermanos. Fórmulas. A ver qué le funcionó a tal, vamos a hacer eso para que nos funcione a nosotros. Y eso es una mentira. Lo que hace que una iglesia se establezca en bases sólidas y que permanezca es que el Evangelio sea predicado en medio de ellos y que el Evangelio sea la piedra angular para que esa iglesia pueda crecer y pueda ser prolongada en el tiempo, que el Evangelio sea lo que se predica desde ahí. Y eso es importante que lo podamos ver y que podamos ver en medio de nosotros que el Evangelio continuamente es predicado. Algo que lo podemos ver también en Hechos 15:40, no lo busquemos, es que era un hombre fiel, después si quieren por un tema de tiempo no lo vamos a buscar, pero dice que Silas era un hombre fiel a Dios y fiel a ser colaborador también con el apóstol Pablo, y también Pedro lo menciona a este tal Silvano, que fue un hombre fiel en cuanto al ministerio y fue un hombre fiel en el servicio. Eso es lindo de poder ver en la palabra. O sea, ¿qué me dice este Silvano? A ver, quiero conocer algo más de él. Y qué lindo es poder conocer estas cosas. Son virtudes y orar para que en medio de nosotros haya hombres que sean de esta misma forma, fieles, que colaboren en el ministerio, que compartan la palabra de Dios, que lleven el evangelio sano en medio de la iglesia. Eso es lo que debemos copiar y lo que debemos buscar que haya en medio nuestro. Pero eso a nivel introducción de lo que estábamos viendo. Vamos de vuelta ahí a Segunda de Tesalonicenses para meternos de lleno en los versículos que nos toca ver hoy. Como decíamos, comienza diciendo Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. De este primer versículo que acabamos de leer, vamos a ver dos cosas. Lo primero es la importancia de cada palabra. Uno a veces lee de forma rápida y nos perdemos de ciertas palabras que dicen muchas cosas. Cuando dice en el versículo 1, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, ese en dice algo tan importante y es algo que habla de que esta iglesia está en Cristo, se la ve como una iglesia redimida por Él, es una iglesia que habla de que está en la presencia del Señor. Dios dice que no es un Dios de muertos, sino de vivos. O sea que la iglesia en Tesalonicenses, como vemos ahora, es una iglesia que está en Dios, en Cristo. Eso es algo tan importante. El poder decir, siempre el apóstol Pablo hace esa mención, en Cristo, a los hermanos que están en Cristo. Eso te da una seguridad tan fuerte, el poder decir que somos una iglesia que está en Dios, en el Padre. A mí me encanta ver la imagen de Apocalipsis cuando vemos que Dios se pasea en medio del candelero, pero también hace mención que podrá ser quitado uno de esos candeleros si una iglesia no cumple su rol en el tiempo. Y hemos visto muchas iglesias donde hubo hombres de Dios con dones extraordinarios en la palabra,
pero hoy son iglesias muertas, porque no estuvieron en Dios, estuvieron quizás en un hombre, escuchando una palabra, pero no estuvieron en el tiempo en Cristo. Entonces, poder permanecer en Dios, en Cristo, habla de estar pensando en un futuro, en la eternidad, de decir, hoy estamos acá, pero sabemos que nuestro lugar es en Cristo, es en el Padre, es en los lugares celestiales, es en los lugares donde habita el Señor, en esa luz que no podemos ni siquiera imaginarnos. Ahí está nuestro lugar. Entonces, por eso, para los tesalonicenses, esas palabras fueron de tanto consuelo. El poder decir cómo estos colaboradores, cómo estos hombres de Dios veían a la iglesia, es decir, están en Dios. Eso es impagable, es algo de tanta importancia, de una identidad, de una unión con Dios. No es una unión a una denominación, sino es una unión a Dios, es decir, en Cristo, en el Padre. Imagínense que esta palabra habían sido de tanto ánimo para ellos. El poder decir, en medio de tanta persecución de la cual ellos estaban pasando, estaban transitando, el poder decir, estamos en Cristo. A pesar de la persecución que estamos viviendo, estamos unidos al Padre, estamos en el Padre, estamos dentro de Dios. Es nuestro castillo fuerte, es nuestra torre segura, eso era lo que ellos veían, el poder decir en Dios, en el Padre, en el Hijo. Algo que también podemos ver en este versículo 1, que pareciera que es algo tan corto y uno puede leerlo así de rápido y no ver los tesoros que hay en cada uno de los versículos. Vemos cómo el apóstol Pablo pone al Padre y al Hijo en el mismo lugar. No está hablando de un rango, está hablando de la deidad de Cristo, que también en esos tiempos habían muchos que dudaban de la deidad de Cristo. Y por algo el apóstol Pablo lo pone así, en el mismo nivel, en Dios Padre y en el Hijo, para poder refutar todo pensamiento y toda palabra que se levantaba en contra de esta gran verdad. La semana pasada, no, mejor dicho, este domingo, hablamos acerca del párrafo 8 de nuestra confesión de fe, que habla de Cristo como mediador. Y hablamos acerca de esto. Hay mucho para hablar acerca de la persona de Cristo como Dios, porque hubo en mucho tiempo, a lo largo de la historia de la iglesia, se han levantado muchos a querer decir que Cristo no es Dios. Aún los testigos de Jehová de hoy en día, que son prácticamente de donde vienen, ellos son de los arrianos, es debatir con ellos esta gran dificultad que se levanta y que quieren decir, no, Cristo no es lo mismo que Dios. Y tratan de ponerlo como en un segundo plano. No, eso es tan importante saberlo en medio nuestro. Porque si alguien te para y te puede decir, no, pero Cristo no es Dios, y no tenés argumentos para debatir eso, habla que tu fe está fundada sobre algo que no tiene solidez. Entonces, es importante saber acerca de esta doctrina. Ese librito que leemos, que es nuestra confesión de fe, es importante porque desarrolla eso. Hoy el pastor me decía acerca de una hermana que nos visita, que quería aprender más acerca de eso y que lo estaba leyendo con su propio hijo. Y la verdad que me dio alegría de poder decir, están escuchando lo que se está hablando acerca de las doctrinas fundamentales, de las cuales la iglesia en la cual somos parte, tenemos que saber y conocer. No puede pasar por alto estas doctrinas que son importantes, porque acá vemos que por algo el apóstol Pablo lo especifica y lo pone en su palabra, en la palabra de Dios, para poder conocer nosotros acerca de esto. O sea que es de suma importancia verlo de esa forma. Pasamos al versículo 2. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a decir también acerca de este versículo 2, como de vuelta, ¿no? Lo vuelve a poner al Dios Padre y al Dios Hijo en el mismo lugar. Pero también esto habla
de un resultado, de esta unión que tenemos, que es esa gracia y paz que fluye de ellos. Esa gracia y paz viene de parte de nuestro Dios. O sea que la gracia que Dios nos da, esa paz que Dios nos da, es de la unión que tenemos y que podemos ser parte y que podemos vivir en esos beneficios que solo el Dios eterno nos puede dar. Podemos decir que es el resumen del Evangelio, porque gracia es el favor inmerecido que recibimos y que por ese favor inmerecido a nosotros que somos pecadores tenemos paz, porque es el resultado de esa gracia. O sea que el resultado de tener paz con Dios es también el resultado de esa gracia. Es como esa fuente de agua que fluye y que nos da gracia y paz. Ese es el saludo que en todas las cartas vemos cómo se menciona, gracia y paz. Gracia y paz. Es tan importante ver por qué decían eso. No era solamente un saludo, porque uno lo ve como un saludo, como decir hola, ¿qué tal? Y no es un hola, ¿qué tal? Está diciendo algo mucho más que un saludo. Están diciendo esto es lo que nos identifica como hermanos, como hijos de Dios. Tenemos gracia por el Padre y eso nos da paz. Y eso es lo que necesitaban este pueblo, esta iglesia, pasando por persecuciones tras persecuciones, y es algo que vivían acostumbrado. Uno no se da cuenta de eso porque no pasamos ese tipo de persecuciones. Pasamos otras persecuciones, pero que tengamos esta libertad de reunirnos hoy acá y que no haya ningún problema, es algo que en otros lugares no lo tienen y en otros tiempos no lo tuvieron. Imagínense un lugar donde tenían que reunirse y que nadie supiera que ellos estuvieran ahí, porque si se sabía que estaban ahí podían correr peligro sus vidas. Ya hablábamos con unos hermanos y el hecho de bautizarse en ese tiempo era una decisión de fe y evidenciaba que tu vida estaba con Dios. Y si evidenciaba que tu vida estaba con Dios, podías correr peligro tu vida, tu empleo, tu trabajo, tu lugar donde tuvieras, tu casa. Podías perderlo todo por ser de Cristo. O sea que el bautizarse no era, bueno, me quiero bautizar como todos se bautizan. No, era una decisión de fe. Y poder mostrarlo públicamente, no lo hacían adentro de una bañera para que nadie lo viera, lo hacían en el medio del río y todos lo veían, mirá, ese se está bautizando. O sea, era público. Y poner públicamente tu vida a esa fe podía correr en riesgo tu vida. ¿Cuánto necesitaban de esta paz estos hermanos? Versículo 3. Y acá quizás vamos a ver mucho más acerca de estos versículos, pero me gustaría que algún hermano me pueda ayudar a leer todo el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, en cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Amén. Gracias, pastor, por poder leer. Acá vamos a ver tres cosas para resaltar. Lo primero que vemos es un gran reconocimiento a la obra de Dios. El apóstol Pablo decía, como me siento en deuda en no poder expresar lo que realmente sentía en el agradecimiento por la obra de Dios. No era un agradecimiento por lo que ellos habían alcanzado, no era un mérito propio, sino que él decía, no puedo no agradecerle a Dios por lo que está haciendo en este lugar. Eso es lo que estaba diciendo. No era un mérito de la iglesia, no era un mérito de los hermanos, era algo que Dios estaba haciendo. Entonces, cuando uno ve que una iglesia comienza a crecer, ayer escuchaba como hubo una iglesia que se ha plantado en Rosario, en Santa Fe, pudimos ver cómo esa iglesia que estaba siendo constituida, una membresía de una iglesia, es parte de un agradecimiento a Dios. Yo creo que siempre tenemos que recordar
esa foto cuando fuimos establecidos en la membresía. Y yo siempre trato de mirar esa foto porque me trae lindos recuerdos. Es decir, ese día fue establecida la membresía de la iglesia. Y sé que hay hermanos que saben mucho más acerca de esto porque tuvieron mucho tiempo antes que yo y saben lo que fue y lo que tuvieron que pasar. Pero el poder ver, ver ese establecimiento de la iglesia, ver cómo la membresía se establecía, ese día fue algo hermoso. Entonces, cuando una iglesia de una forma ordenada es establecida, de una forma que sin lugar a duda podemos decir es la obra de Dios, no es la obra de un hombre, siempre tenemos que dar gracias a Dios por eso. Debemos darle gracias a Dios cuando una membresía es establecida. Es algo donde esa pequeña iglesia es sombra de la iglesia perfecta que hay en el cielo. Entonces, es esa iglesia que se establece y que si vive una vida ordenada en la gracia y en el obedecimiento a la palabra de Dios, va a ser parte de ese cielo, de esa iglesia perfecta que está a los pies de Cristo. Entonces, ¿cómo no agradecer cuando una iglesia se establece? El apóstol Pablo dice, no puedo no agradecerle a Dios por lo que estoy viendo. Entonces, siempre hay que darle gracias a Dios por esto, hermano. Por eso digo, recordar de que hay iglesias que se pierden, hay iglesias que por un inicio incorrecto, por un desorden que no fue corregido, hay iglesias que se han cerrado, hay iglesias que no han permanecido. Entonces, no por tener orgullo, sino por decirle gracias a Dios, porque nosotros sabemos que esta iglesia no fue alguien que un día levantó una persiana y dijo, vamos a meternos acá adentro y hagamos una iglesia. Sabemos que eso no fue. Nosotros, por la gracia de Dios, pudimos hacer un proceso ordenado y correcto. Y eso es algo en lo cual tenemos que darle gracias a Dios de poder haber sido parte de eso. De poder darle gracias a Dios de que se hizo de manera ordenada y no fue algo que se hizo arrebatadamente o de forma desordenada o porque un hombre así lo quiso. Fue algo establecido por Dios. Y eso debemos dar gracia cada vez que vemos en medio nuestro o en el país o donde sea ver algo así. Ahora, es un poco incómodo que alguien pueda reconocer algo que uno hace. ¿Por qué? Porque uno sabe que si hay algo bueno en nosotros es por Cristo y si hay algo malo, sí, uno se hace cargo que lo es porque sabemos que somos pecadores, no hay dudas. Pero cuando alguien te pueda reconocer qué bien que pudiste hacer algo, qué bien que pudiste hacer esto, qué bien que pudiste hacer lo otro. Yo siempre digo algo, ¿no? Que está en la persona que lo recibe. ¿Dónde yo pongo esa gratitud? ¿En mi corazón para inflarme de orgullo o lo pongo a los pies de Cristo para decir, Señor, como la palabra dice que arrojan coronas delante de Él? Las coronas era algo que uno ve en el cielo que recibirán los santos, pero no es algo por sus propios méritos, es por los méritos de Cristo. Por eso me encanta esa imagen, cuando dice que arrojaban coronas delante de Cristo, siendo el único rey merecedor de toda gloria, el único que es coronado en gloria, sos vos, Señor. Pero por eso es saber, cuando alguien te dice, qué bueno hermano, o qué buena hermana que hiciste esto, está en tu corazón. Si te lo guardás adentro tuyo, decís, Señor, es para tu gloria. Es para que vos seas glorificado. Todo lo que uno hace es para que el Señor sea glorificado. Eso siempre debemos tenerlo en cuenta. Y el apóstol Pablo mencionaba este reconocimiento, pero para que los hermanos entendieran que era por la obra de Dios y no por lo que ellos habían alcanzado. Lo segundo que podemos ver en este versículo 3 es que tenían una fe creciente. Y cuando hablamos de una fe creciente en ellos, el original, lo que quiere decir que esta fe había crecido de una manera que no era lo esperado. Había crecido esta fe sin medidas. Eso fue lo que cuando vemos que elogian ese crecimiento en la fe, era ese resultado. Ahora,
¿Cómo crece la fe en una iglesia? ¿Cómo podemos decir que la fe en medio nuestro puede crecer? Vamos a ver ahí en la carta anterior que habíamos transitado, en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 9 al 10. Dice así: por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falta a vuestra fe? El apóstol Pablo oró para que este crecimiento se diera. Oraron para que esto se diera. Y es algo en lo cual como iglesia debemos orar para que la fe en medio nuestro crezca. No es algo que se da por el tiempo, no es algo que se da por arte y magia, que de un día para otro la fe va a empezar a crecer en medio nuestro. No, es algo por lo cual debemos orar los unos por los otros para que la fe en Cristo pueda aumentar y crecer. Eso es lo que debemos hacer. Ahí en el mismo capítulo 3 de la carta, de la primera carta, del versículo 1 al 5, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para que confirmaos y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Algo que podemos ver también que el apóstol Pablo no solamente oró para que esta fe pudiera crecer en medio de la iglesia, sino que también actuó y dio dirección para que esto suceda. Y eso es lo que hablábamos en un principio. Cuando nuestros pastores pueden darnos dirección o corregirnos, es para que nuestra fe pueda crecer y esté fortalecida en la palabra, se sostenga en la gracia y que podamos crecer en eso. O sea que, ¿para qué los pastores, como colaboradores, como administradores de la iglesia, están en medio nuestro? Para que no solamente oren por nosotros, sino que también direccionen nuestras vidas y que también den motivo para que ese crecimiento sea sólido. Eso es lo que el apóstol Pablo hizo. No solamente oró, sino que también dio dirección, envió a Timoteo para que viera lo que estaba pasando, para que les informara, advirtiéndole que las tribulaciones iban a venir. O sea, dio dirección. No es que fue, como decíamos en un principio, por arte de magia. Esa fe creció por algo. Fue una fe creciente. Oraron y dieron dirección para que eso suceda. Dentro de este punto de una fe creciente, vamos a ver algunas cosas. La fe es auténtica porque crece por causa de la persecución. Por algo el Señor, en su gracia, en su providencia, permitió que la persecución estuviera siempre en medio de la iglesia. Y la persecución es orquestada por Dios, direccionada, sale del trono de Dios, porque sin persecución la fe puede ser vista, disfrazada, con una buena motivación o disfrazada de buenas acciones, pero no es una fe verdadera. Hermanos, como decíamos en un principio, tenemos la gracia y la libertad de poder reunirnos y que cualquiera que pase ve un cartel y dice que es una iglesia y podemos reunirnos. Hay lugares donde eso no está permitido, pero la persecución demuestra si realmente tenemos fe en el Señor.
Porque imagínense que esto fuera prohibido por el Estado y que tuviéramos que pasar por persecución por reunirnos. ¿Estaría lleno el lugar? ¿Estaría lleno el templo? ¿Tendríamos el valor de decir, no me importa, es mi lugar, es el día del Señor y tenemos que estar porque tenemos que alabar su nombre, aunque tengamos que hacerlo de forma secreta porque sabemos que nos puede perseguir? ¿Sería algo que uno lo haría? ¿Podríamos estar dispuestos a dar la vida aún delante de nuestros hijos? Y esa fe se demostraría si es auténtica o es falsa. Por eso, en un principio, el Señor permitió que esa persecución se establezca. Ahora, hermanos, ¿quién nos garantiza de que esto no pueda pasar en medio nuestro? ¿Y quién nos garantiza que los tiempos no sabemos cuáles serán? Pero habla de que la iglesia va a pasar y siempre pasará por tiempos de tribulación, por tiempos de persecución, siempre. En este presente siglo vamos a pasar persecución. ¿Estaremos preparados? ¿La fe será fortalecida para poder estar delante y no dudar ni por un instante aún de tu propia vida? Si el Señor no viene antes y decir, Señor, si me tengo que ir con vos y defender mi fe, aún con mi sangre, Señor, ¿lo haría? ¿Estamos dispuestos a eso? Es algo que uno no se pregunta por qué, porque los domingos venimos, abrimos la puerta y estamos acá. Ni siquiera nos preguntamos eso. Pero si eso cambiaría, ¿qué pasaría? La fe es auténtica porque nos da una mayor dependencia de Dios. Y eso es lo que se evidencia cuando una fe es verdadera, porque cada día se aferra más a Dios. Yo no sé si te pasa, hermano, pero cuando pasás por alguna situación difícil, por alguna prueba, si esa situación no te acerca a Dios, es porque ahí es donde tenemos que preguntarnos si nuestra fe es verdadera. Ahora, cuando uno pasa por alguna situación difícil y eso te lleva a buscar con más intención la palabra y con más intensidad esa búsqueda, decir, Señor, aunque esté pasando por esta crisis, no me va a afectar. Yo voy a buscar más tu palabra, voy a buscar más en oración tu respuesta. Eso es fe auténtica. Ahora, hay muchas personas que en la primera situación difícil abandonan su fe y dejan todo, y uno ahí se da cuenta de que esa fe no fue auténtica, no fue verdadera. Entonces las crisis que Dios permite en medio nuestro, míralo de esa forma, Dios la permite. Dios me está queriendo acercarme más a Él. Dios hay algo que me tiene que mostrar. Hace poco nosotros pasamos una situación de salud con nuestra hija y un pastor en medio nuestro me dijo esto. De algo te tiene que servir esto que estás viviendo. De algo tenés que sacar de esto que vos pasaste. Y es así. Si aún en medio de la crisis vos no podés ver algo que Dios te está mostrando, algo que Dios te está enseñando, esa crisis no fue porque sí, Dios la permitió, te quiere enseñar algo. Entonces es importante que uno vea su fe a través de las pruebas. Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Padecen según la voluntad de Dios. Es Dios que permite. Una palabra que me ha hablado mucho en Primera de Santiago 2:4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfecto y cabales, sin que falte cosa alguna. Eso es lo que hace la fe en medio nuestro, el poder ayudarnos a ver al Señor y poder ver cómo ese crecimiento nos fortalece en la fe. Y lo tercero que vemos en este versículo 3 es un amor abundante. El apóstol Pablo se encarga de elogiar esto y también lo vamos a ver, acompáñame un segundito
en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice: acordaos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, de este mismo capítulo, versículo 9 y 10. Capítulo 4, versículo 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Un amor abundante es algo que uno ve, y se ve no solamente en el amor al que me es fácil amar, porque no hay mérito en eso. Si yo tengo una muy buena relación con un hermano y me es fácil amarlo, eso no es mérito, eso es un cariño y un sentimiento. El amor que Dios nos habla acá en esta palabra, de ese amor abundante, es aquel que crece aún para con los otros, aún para con los demás, aún para con los difíciles. Porque el Señor, cuando habla de que nos amemos unos a otros, no está haciendo una acepción y decir, bueno, con el que te resulta fácil, a ese amalo un poquito más y al otro amalo. No, debemos amarnos a todos por igual. Eso es algo que se ve en un amor genuino y verdadero. Y es el amor en el cual Dios nos llama. No es un sentimiento, no es esa clase de amor. Porque imagínense, nuestras vidas se merecían el amor o se merecen el amor de Dios. Entonces, de ese mismo amor es el que el Señor nos habla. Si nosotros no merecemos ser amados por Dios, aún así, a veces uno hace esa distinción y dice, bueno, lo quiero un poquito. Y no es lo mismo, hermanos, se nota. Se nota cuando un amor es algo fingido, algo que no nace. Y no tiene que ser un amor de esa forma. Tiene que ser un amor, como dice en Primera de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Qué lindas esas palabras. Que el que ama a su hermano está en la luz del Señor. Y de eso debemos crecer. Versículo 4, ya para ir terminando, de segunda de los Tesalonicenses, el primer capítulo dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Qué forma tan hermosa de terminar esta porción de la Escritura, hermanos, porque ahí vemos algo tan importante. En la iglesia en esos tiempos pasaban la persecución, como decíamos, como algo cotidiano de todos los días. Continuamente la persecución estaba en medio de ellos. Era algo que lo veían continuamente, pero aún podemos ver algo que en medio de esa persecución, por esa paciencia en la cual tenían, y paciencia no lo vemos desde el lado que no le importaban, que eran indiferentes al dolor. No, ellos sufrían por estas causas, sufrían por las persecuciones, sufrían por lo que estaban padeciendo. Nada tiene que ver en su paciencia y en esa fe que crecía a pesar de las tribulaciones. Ellos seguían creciendo por la paciencia que Dios le daba. Y esa es la forma de ver una fe genuina. Eso es lo que siempre tratamos como papás de ver en nuestros hijos. Cuando uno ve que quizás un hijo pueda dar un paso en la fe y uno siempre dice, bueno, Señor, ¿lo hará llamado al arrepentimiento? ¿Lo hará llamado a la fe? Y uno como papá, ¿cuál es la paciencia que debemos tener?
de ver en el tiempo cómo esa fe sigue y permanece. Eso es lo que nos da una seguridad, que en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las pruebas, aún así uno permanece igual. Uno permanece fiel a Dios igual. Y eso es lo que veíamos en esta iglesia, que a pesar de todo lo que estaban viviendo, ellos decían seguir adelante, y eso es lo que elogiaba el apóstol Pablo. Primera de Pedro 4, versículo 12 al 13 dice: Amado, no nos sorprendas del fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué hermosa palabra. Recuerdo el pastor Yagarías cuando la última vez creo que vino, compartía esa palabra que para mí fue de mucha edificación, que él decía que uno no quiere padecer los padecimientos de Cristo. Uno esquiva eso. Cuando puedo esquivar la prueba, la dificultad, el dolor, me estoy tranquilo. Es como uno quiere tratar de evitar, pero Dios así no lo quiere, hermanos. En esta vida, si uno quiere vivir piadosamente, vamos a tener que vivir sabiendo que las persecuciones, los problemas van a estar en medio nuestro. Pero eso también nos ayuda a poder examinar nuestro corazón y ver si realmente Dios está haciendo algo en mí o es algo emocional. Eso es lo que nos sirven estas cartas, para poder ver reflejada, no para comparar y querer ser mejor o menos o peor o mayor en la fe, sino para examinarnos a nosotros mismos y decir: Señor, realmente hay algo en mí que tiene que cambiar. Hay algo que tiene que cambiar en cuanto a la fe, hay algo que tiene que cambiar en cuanto al amor, en cuanto a la paciencia en medio de los problemas. El poder ver eso me va a ayudar a poder pedirle a Dios que nos ayude como iglesia a poder crecer en esto. Oramos, hermanos, y terminamos por hoy en esta carta y en esta parte de la palabra. Padre, te damos gracias, Señor amado y eterno, por todo lo que pudimos ver en esta carta, por todas las enseñanzas que pudimos ver a través de ellas. Gracias, Señor, porque siempre tu palabra nos exhorta y nos confronta con nuestras miserias. Señor, somos una iglesia joven, también como esta iglesia, y sabemos que hay muchas cosas por las cuales todavía no hemos pasado, pero también sabemos que hay muchas cosas por las cuales tenemos que pasar y debemos crecer en cuanto a estos consejos, sobre todo el consejo de tu parte, Dios, como legislador de la iglesia, como soberano en medio de la iglesia, como rey en medio de la iglesia, Señor. Que nos ayudes, que nos llenes de tu gracia y de esa paz para poder seguir estando seguros que en medio de los problemas y las dificultades estamos en Cristo, Señor. Cuánta alegría y cuánto ánimo es para nosotros, Señor, poder verlo de esa forma. Poder ver que somos una iglesia que estamos en tu voluntad, en tu palabra, en tus verdades, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a poder ver la gracia y la paz en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque eso es el beneficio de poder estar en la unión íntima contigo. Señor, te ruego que también podamos ver ese crecimiento en cuanto a la fe, en cuanto al amor y en cuanto a la paciencia en medio de las tribulaciones, de los problemas y las dificultades, para que podamos examinar la fe, que sea mucho más probada que cualquier otra cosa, Señor, en nosotros, esa fe que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, y que pueda permanecer en el tiempo y crecer por la obra de tu gracia en medio nuestro. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos escuchado y oído acerca de ti y de tu verdad. Te pido que nos ayudes a poder llevarlo a nuestra vida práctica. En tu santo nombre te damos gracias. Amén y amén.